La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa, Señor. Bendícenos ahora. Por medio de ella, Señor, habla a nuestro corazón. Nadie te lo impida, Señor. Tu Santo Espíritu gobierne aquí en este momento. Nos llene a todos, Señor, y que ninguna cosa mala aquí nos interrumpa, sino que tu presencia, Señor, sea manifiesta y nos hables y nos bendigas. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos, hermanos, adelante con la serie La Familia Nivel Dios, aunque hoy tenemos un sermón. En esta ocasión no voy a predicar igual que todos los pastores de la red, porque nosotros ahora celebramos la Santa Cena y es un mensaje, por supuesto, que sí tiene que ver con la familia, pero tiene que ver también con esta celebración y con la situación que estamos viviendo como iglesia. Ustedes y yo estamos en una especie de contingencia, ¿no es cierto? Ya vamos, ya venimos, ¿no es verdad? La semana pasada sí estuvimos aquí, ¿verdad? Todos los cultos. Sí, ¿verdad? ¿Fue esa semana? No, ya estuvimos aquí. Ya estuvimos allá, cierto, la anterior. Y bueno, y yo espero que así sigamos allá y acá, sin problema, hasta el 14, hasta el 15 de septiembre, que otra vez no podremos reunirnos allá. Y esas cosas, sí, no son una cierta contingencia, ¿no es cierto? Hay hermanos confundidos, hay hermanos que han ido allá cuando es acá, y han venido acá cuando es allá, ¿sabe usted? Siempre hay quien se ha perdido. Y hay algunos que no llegaron, pero dicen, para allá iba. Y en el camino me acordé, no es acá, ahora no toca allá, toca acá. Y estas cosas crean un poco de contingencia entre nosotros. Yo creo que hay hermanos que han sido desalentados por la circunstancia para reunirse y por eso de repente los extrañamos y no los vemos acá con nosotros. Pero bueno, vamos a enfrentar el asunto. Y además, la contingencia mundial, hasta se habla de una nueva realidad. ¿Ha oído usted eso? Una nueva realidad. Y los nuevos valores y las cosas que se proponen, las nuevas leyes que hay en el mundo con respecto a este asunto del género y con respecto a los bebés antes de nacer y esas cosas. Y así que los cristianos estamos siempre en una lucha, en una situación en la que notamos claramente que no somos de aquí, somos extranjeros, somos peregrinos en esta tierra y estamos aquí y por eso estamos en un permanente éxodo. Por eso la enseñanza de hoy tiene que ver con esto. Adelante con la introducción, por favor. El día de hoy existe un dogma social escrito en piedra. Debemos alcanzar el éxito a como dé lugar. Es decir, que es importante tener éxito en la vida. He aquí una definición sencilla de la palabra éxito. Resultado feliz o terminación de un negocio, actuación o empresa. Son muchos los libros que pretenden enseñarnos paso a paso cómo ser exitosos. Desata el éxito, los 88 peldaños del éxito, Padre rico, Padre pobre, Psicología del éxito, los 10 secretos del arte del éxito, Poder sin límites. Incluso hay muchos libros cristianos que abordan el tema, cómo superar el fracaso y lograr el éxito, 7 pasos hacia el éxito, entre otros. Lo interesante es que hay un libro en la Biblia que se llama Éxito. Me refiero al segundo libro de la Biblia, Éxodo. Originalmente se llamaba Nombres, porque así comienza en la versión original, Éxodo 1:1, pero después se le nombró por el evento que nos narra, la salida del pueblo de Egipto, lo cual, no hay duda, fue una experiencia exitosa. La palabra éxito viene del latín exitus, que significa salida. Por eso en inglés se usa para referirse a la puerta de salida de un lugar, exit. En latín también significa término, fin. Eso tiene mucho sentido para nosotros por lo siguiente. El Éxodo, es decir, la aventura que se nos cuenta en el libro con ese nombre, es una perfecta parábola de nuestra vida cristiana. Fuimos sacados del Egipto del pecado a la tierra prometida del reino de Dios. Fuimos desafiados a salir de donde estábamos. Fuimos comprados para una vida mejor. Fuimos llamados para el éxito verdadero. En el contexto de la hermosa aventura del Éxodo, se estableció una fiesta espiritual que tendría su cumplimiento completo en el Señor Jesús, la Pascua. Recordemos que fue en el contexto de la Pascua en donde el Señor instituyó la celebración que los cristianos llamamos la Santa Cena. Estudiar la aventura del Éxodo es pertinente para nosotros todos los días, porque vivimos escapando, es decir, saliendo de un éxodo permanente, del mundo a la vida eterna.
especialmente en este momento en el que buscamos salir de una crisis mundial a una vida plena. En nuestros días estamos experimentando, como el pueblo del Éxodo, una lucha por salir y tener éxito en lo que se ha dado por llamar una nueva realidad. Ahora bien, si entendemos las enseñanzas del Señor, descubriremos que una nueva realidad en realidad nos presenta nuevas oportunidades. Estudiemos algunos pasajes en relación con esta aventura y reflexionemos en 3 enseñanzas que nos pueden ayudar a experimentar el éxodo espiritual, es decir, el verdadero éxito de vivir, el éxito de la fe en familia, la familia nivel Dios. De la fe en familia, la familia a nivel Dios, así se llama el día de hoy el mensaje, el éxito de la fe en familia. Recordemos la historia del Éxodo y aprendamos las enseñanzas importantes que nos presenta. Usted y yo sabemos esa historia. Si usted es nuevo aquí entre nosotros, si usted no es un nacido lector de la Biblia o no era, ahora lo es, pero no lo era antes. La historia del éxito es del Éxodo y también, ¿dije éxito? Sí, dije bien, es la misma palabra, la historia del Éxodo, en realidad es una historia famosa, se pone cada año en Navidad, no sé por qué en Navidad, pero la pone en Navidad, la historia de los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Con Charlton Heston. Algunos piensan cuando hay un asunto religioso, meten todas las religiosas, ¿no? Aunque no tiene nada que ver con esa fecha, pero así la ponen, y en Semana Santa también se pone, y sí sabemos la historia. Es más, hay caricaturas, muchas, ¿no? Hay una muy, muy linda, el Príncipe de Egipto, ¿verdad? Que vieron nuestros niños, y entonces conocemos la historia. Así es que recordemos esa historia, meditemos en esa historia y estudiémosla y encontremos algunas enseñanzas. Y la primera enseñanza que tengo yo para todos nosotros aquí hoy, hermanos, es esta. La nueva oportunidad puede estar en terreno enemigo. Si vivimos en una situación de nueva realidad y que debemos enfrentar la vida, y todos los países dicen que hay que salir adelante, todos, ustedes y yo, es más, de repente tenemos éxodos personales. Por ejemplo, los jóvenes cuando están estudiando quieren salir, ¿no es cierto? Quieren tener éxito, quieren salir de la carrera y salir con éxito. También eso es decir, experimentamos esta necesidad de seguir adelante todos los días, pero también como iglesia, ahora nosotros también. Bueno, pero quiero decirles que si hemos dicho que cada circunstancia difícil también es una oportunidad, pues la nueva oportunidad puede estar en terreno enemigo. ¿De qué estoy hablando? Mire, le voy a poner a cada enseñanza un refrán para que tenga más sentido. ¿Se saben ese que dice al cliente lo que pida? Le leo el texto y si me siguen con su vista, por favor. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y hasta ahí dejemos. Solo quería recordarle la historia. Y ustedes lo sabemos, la hija de Faraón adopta a ese niño. ¿Quién es ese niño, hermanos? Moisés, que por culpa de esta historia, desde entonces esa canasta se le llama Moisés. ¿No es cierto? Se llama un Moisés. Y fue criado por su propia madre, porque Miriam, la hermana de Moisés, la hermana mayor, que era una adolescente, era muy lista, se dio cuenta de eso. La princesa, la hija del rey de Egipto, del faraón, lo tomó, pero dijo, ¿y ahora cómo lo amamanto? Si está recién nacido, o tenía unos meses pues, ¿y qué hacemos? Y entonces la hermana de Moisés dijo, yo conozco una señora que lo puede amamantar, su madre misma. Eso es maravilloso, Dios lo usó así, y resulta que es muy probable que en los primeros días de su infancia el Moisés, el libertador, aprendió cosas de la enseñanza del Señor, por tradición oral, como se contaba en aquella época, porque estamos hablando de Éxodo, y por supuesto que no existían libros de la Biblia, sino que se transmitía la enseñanza de Génesis, la enseñanza de Éxodo, hasta ahí por lo menos se enseñaba por tradición oral. Pero hermanos, entre líneas, en este texto podemos leer lo siguiente. El dominio de los egipcios fue el instrumento de Dios para la salvación de los hebreos. Si se acuerda usted la historia, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué lo puso en la canasta? Porque el faraón ordenó, en virtud de que los hebreos estaban creciendo mucho, eran demasiados, dijo, se están convirtiendo en más que nosotros. Uno de estos días se nos rebelan y nos dan una guarapeta, pues, diciendo yo, se rebelan y se van, y son nuestra fuerza de trabajo. Nuestro país, nuestra nación está fundada sobre el trabajo de estos hombres, son los obreros
toda la nación, son obreros, son los que hacen los edificios que hacemos. Si se nos van, no somos nada. Y entonces decidió ordenar que las parteras mataran a los niños varones, que si nacía un niño varón lo mataran. Esa es la primera intención de control natal de la historia que conocemos. Qué parecido está ahora. El día de hoy es la misma. Si alguno dice, qué bárbaros, ese faraón, qué bárbaro. Cualquier gobierno que ordena que se puede matar a un niño antes de nacer está haciendo lo mismo. Y es por la misma razón, porque tiene miedo al crecimiento, porque tiene miedo a la gente que nazca. Y en todo caso, esa orden o esas leyes o esas cosas vienen del infierno, ¿verdad? Pero qué interesante, ese dominio de los egipcios sobre los hebreos fue el instrumento de Dios para la salvación de los hebreos, porque Dios había prometido un libertador, pero ese libertador debía ser preparado de alguna manera. Y esta circunstancia, este asunto de la matanza, las parteras egipcias, por cierto, no obedecieron la orden de Faraón, les daba miedo, tenían corazón de mamá y dijeron, no lo podemos hacer, y se justificaban diciendo, es que las hebreas son muy, muy fuertes, cuando llegamos ya nació el chamaco, ya no podemos hacer nada. Ya no podemos decir que nació muerto, nada de eso. Se justificaban de eso, pero aquí hay una trama y hay una familia que hace algo y resulta que el futuro libertador ya había sido elegido por Dios. Es educado en el palacio, es educado en las artes de la filosofía, del liderazgo, de la administración. Por eso pudo hacer. Entonces mire usted cómo las oportunidades pueden estar en terreno enemigo. Queriendo infringir más dolor a los hebreos, los egipcios pusieron las bases para la gran revolución que se liberó. Fue en Moisés a quien Dios pudo llamar y pudo decirle algo, porque él había sido un hombre liberto durante toda su vida. Después de su infancia, que estuvo en una casa de esclavos, estuvo en el castillo, y él tenía una visión diferente definitivamente. ¿Y dónde fue preparado? En terreno enemigo. O sea, el imperio egipcio, queriendo infringir dolor, en realidad preparó al libertador. Una mujer esclava y su hija esclava también fueron el ABC de la terrible derrota de un imperio. Una mujer, la mamá de Moisés, su hija, una adolescente, una muchachita, una adolescente. Sí, sabemos que después de grande estuvo ahí de chismosa con su hermano, no sé qué recuerdan ustedes eso, pero en este momento se lo perdonamos, porque de niña fue muy lista y ayudó a su hermano a ser salvado. Hermanos, las circunstancias difíciles suelen tener grandes bendiciones ocultas que podemos usar. Analicemos las circunstancias y apliquémoslas a nuestra vida. Las circunstancias de los hebreos eran nefastas, por supuesto, eran nefastas. Eran una nación gobernada por otra nación. No tenían derecho a decidir su destino como pueblo, no tenían derecho de salir. ¿Se acuerdan que para salir 3 días de camino a adorar a Dios tuvieron que pedir permiso y no les daban permiso? Hubo necesidad de unas plagas para poder salir. No tenían derecho a decidir su destino como pueblo. De hecho, no se sentían pueblo aún. Ellos no se sentían como pueblo, no tenían identidad. Sí eran un pueblo, por supuesto, pero había división entre ellos. No tenían identidad. Fue Moisés el que hizo que tuvieran identidad. Dios, por supuesto, pero a través de Moisés. Tenían tareas duras y poca retribución. El temor de sus verdugos les hizo inventar el control de la natalidad, asesinando a los niños recién nacidos. ¿Dónde hemos visto eso? No tenían recursos militares para defenderse, no tenían armas, no tenían instrumentos de hierro, no tenían. Mucha gente en aquella época no tenía, ellos usaban instrumentos de madera. Estaban a merced de sus opresores. La sentencia final era esta: seguiremos así para siempre. Eso había en la mente de ellos. Seguiremos así para siempre. De hecho, cuando Moisés viene y les quiere convencer de ser liberados, ¿se acuerdan que no quieren ellos? No quieren entender. Se molestan. Y luego, como el faraón ordena que ya no les den paja para hacer los ladrillos, esas cosas, dicen, estamos peor que antes, ya nos arruinó más la vida y no sé qué. Eso, mentalidad de esclavos. Las circunstancias espirituales de los hebreos, sin embargo, eran benditas. En medio de las circunstancias desastrosas, había circunstancias maravillosas que debían descubrir. Léanlas conmigo, por favor. En primer lugar, que Dios les había prometido liberación. En segundo lugar, hermanos, lean conmigo, Dios tenía un plan. Y en tercer lugar, las herramientas eran su poder de Dios, su sabiduría, su proyecto de salvación. Pero, hermanos míos, alguien debía aprovechar la oportunidad que la crisis les presentaba. Alguien debía hacerlo, alguien debería, porque había una circunstancia desastrosa, pero en medio de la circunstancia desastrosa había oportunidades.
Alguien debió aprovecharlo. ¿Quién fue? Yo diría, para ponerme así claro, un adolescente aprovechó la crisis como herramienta. Miriam, su hermana de Moisés. Ella aprovechó y dijo, pues llevemos a mi hermano. No creo que lo haya dicho, yo lo digo aquí. Fue un asunto divino. Ellos solamente hicieron cosas dirigidos por Dios. Pero si hubiera sido consciente, oigan, y pues a que mi hermano lo eduque a alguien más, ¿no? Que le enseñen algunas cosas más, que sepa más que nosotros, para que nos libere un día. No creo que haya pensado eso Miriam, pero eso fue lo que pasó. Y lo lleva allá, y lo entrega a la hija de Faraón, y ella lo adopta, y lo educan en las artes, en las bellas artes. En aquella época se enseñaban a los hijos, y especialmente a los hijos de los reyes, en música, en teatro, en poesía, en escritura, en liderazgo, en historia. Se contaban cosas, se contaban de boca en boca, y ya había algunas cosas escritas, ya había literatura. La hija de Faraón y sus anhelos fue usada. Dios usó a una hija del rey del imperio, a una mujer que adoraba ídolos, que invocaba a dioses malvados. A esa mujer Dios la usó. El poder de la familia imperial fue usado. ¿Cómo la ve? El gran imperio egipcio fue usado, pero los hebreos no dejaron de participar. A Moisés lo crió su propia madre en sus primeros años. Así es que, hermanos míos, no nos quejemos tanto de las circunstancias, mejor observemos bien. Porque en las circunstancias negativas de nuestra vida puede estar la solución a nuestras circunstancias. El plan de Dios se puso en marcha. El libertador fue instruido por el imperio que los oprimía. Tengo 7 enseñanzas. En cada punto voy a decir 7 enseñanzas prácticas que quiero que lean conmigo, por favor. 7 lecciones prácticas. Número 1, encontremos los propósitos de las crisis que vivimos. ¿Cuántos aquí están en crisis? ¿Tienen algún tipo de crisis? ¿Alguna crisisita, crisisota, mega crisis? Pues hermanos, ahí observe bien, porque ahí hay propósito. Hay propósito ahí. Número 2, lean conmigo, por favor. Aprendamos las lecciones. Aprendamos. No hay peor cosa que el no aprender. Dicen por ahí que el hombre es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. ¿No es cierto? Tengamos cuidado. 2 veces, 3 veces. ¿Qué? 3 veces, 4, pastor. 1500. Número 3, lean conmigo, por favor. Usemos toda circunstancia para crecer, fortalecernos y vivir a plenitud. La próxima vez que alguien te pregunte sobre alguna circunstancia y te dice, ay, es que estás en prueba, ¿verdad? Dígale, no, estoy en entrenamiento. ¿No es cierto? No estoy en prueba, estoy en entrenamiento. Lean conmigo número 4, por favor. Aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Así oró el Señor. Y debemos usar al mundo para lograr los propósitos de Dios para nuestra vida. Hay una parábola que un día de estos la voy a volver a predicar acá, porque me han preguntado mucho sobre eso, aunque he contestado también en la pregunta del pastor. La parábola del mayordomo infiel. ¿Ha leído la parábola del mayordomo infiel? Lo grave de esa parábola, lo que a algunas personas les revuelve el cerebro, así se les quebranta el cerebro, es porque en toda parábola hay un personaje que representa a Dios, casi en todas, y hay alguien que representa al ser humano, y en este caso el patrón, el amo del mayordomo infiel que hace trampa, el amo alaba al mayordomo infiel porque hizo trampa. ¿Se acuerdan de eso? Y ¿qué le pasa? Yo les doy una chispita de traducción de esa cosa. ¿Sabe por qué lo alaba? Porque le dice que usó las armas que tenía. Era hijo de maldad, de infidelidad, porque así dice en el griego, eso significa que él era infiel porque era hijo de infidelidad. O sea, cuando se decía hijo de, significa que tenía todas las características de eso. Y las usó para su provecho. Y luego dice que nosotros debemos usar para provecho incluso las cosas de este mundo. Por ejemplo, hay gente que dice, el cochino dinero. Pues sí está cochino, porque sí, cierto, anda por todas las manos del mundo, ¿verdad? Pero úsalo. ¿Es espiritual el dinero? No es espiritual, es materia, es corrupción, es corruptibilidad, ¿no es cierto? Pero diezmamos el dinero. Ofrendamos a Dios, porque usamos cosas del mundo para bendición del reino. Y esa es la idea aquí, aunque somos del mundo, no somos del mundo, estamos en el mundo, pero usemos las cosas del mundo para bien del reino del Señor.
Lean conmigo número 5, ¿cómo dice? Seamos santos, estando cerca de Dios y viviendo sus principios y valores, pero no seamos santurrones, apartándonos del mundo. Ojo con eso, porque cuando somos santurrones, no, pues ahí sí no usamos nada, no pasa ningún milagro, ni Moisés estudia en Egipto, ni nada. O sea, pues cuando andamos así, santurrones, alejados de todo, porque hay gente que no es santa, es santurrona, porque no es lo mismo santo que santurrón, ¿estamos de acuerdo? Y número 6, lean conmigo. Seamos santos estando cerca de Dios y viviendo sus principios y valores, pero no seamos santurrones apartándonos del mundo. Y número 7, por favor, aprovechemos las nuevas oportunidades que nos presenta la llamada nueva realidad. Hermanos míos, la solución puede estar en terreno enemigo. Aquí hay una enseñanza importante. Somos una entidad, la iglesia, somos un ejército invasor. Estamos en este mundo haciendo algo que no le gusta al príncipe de este mundo. Estamos aquí, hay circunstancias difíciles y sí, hay problemas para el cristianismo y siempre ha habido persecución de diferentes maneras, pero en territorio enemigo puede estar la solución. Así es que sí, por ejemplo, yo estudié filosofía y letras en la Universidad de Chihuahua. La verdad es que me sirvió mucho eso, me sirvió mucho eso. Hay muchas cosas que puedo hacer, hay muchas cosas que Dios me permite experimentar en mi vida ministerial, y reconozco que esas cosas no me las dio el seminario, no me las dio la universidad. ¿Y quién me enseñó en la universidad? Pues paganos, no, hombre, mi universidad era como aquí, la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no es cierto? Ahí hasta el pasto es ateo, ¿no es cierto? O sea, si pasa un burro por ahí se hace ateo inmediatamente al pasar por ese lugar. Así era la universidad donde yo estudié también, y había muchas cosas más que prefiero no decir, terribles de pecado, pero ahí estudié yo, y así, con esos maestros, algunos de ellos sí eran creyentes, algunos de ellos eran ateos, pero algunos eran creyentes en cosas que no comparto. Ante esas personas fui preparado, los usó Dios como mis maestros, los usó para nutrirme y enseñarme cosas, porque en ocasiones la oportunidad para salir adelante puede estar en terreno enemigo. Así es que aprovechemos la nueva oportunidad que nos da la vida y no olvidemos que podemos encontrar en terreno enemigo la oportunidad. En segundo lugar, otra enseñanza: la nueva oportunidad incluye los ilimitados recursos de Dios. Los ilimitados recursos de Dios. El refrán que voy a usar es este, díganlo conmigo: atáscate, Matías, que de esto no hay todos los días. Mire nomás esta historia, mire nomás este suceso. Y los egipcios apremiaron al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra. Cuando finalmente ya llegó la última plaga, y ya primero Faraón no quería que se fueran, pero ahora hasta las señoras del barrio le decían a las egipcias: ya váyanse, por amor de Dios, váyanse. Los echaron de la tierra porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se laudase, su masa envuelta en sábanas sobre sus hombros, e hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Éxodo 12, 33 al 36. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Los esclavos están saliendo de Egipto, se están yendo a adorar a Dios a no sé dónde, y no van a regresar, por cierto. Y los egipcios, con tal de que se fueran ya, les dieron sus alhajas. Dígame usted, sus Rolex, sus pulseras esas de Pandora, con todos sus charms. Sí, exactamente, se los di ya, pero váyanse por amor de Dios. Eso es impresionante. O sea, ahora sí que atáscate, Matías, que de esto no hay todos los días. Y se llevaron todo. Lo había prometido el Señor, dice en Éxodo 3, 19 a 22, esto fue 12, pero en el 3 dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir, y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de Egipto, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Eso de que a vuestros huéspedes significa que las egipcias eran trabajadoras en las casas las mujeres hebreas eran trabajadoras en las casas de las egipcias, hacían la limpieza y esas cosas, y resulta que le pidieron a sus amas: ya me voy, jefa, ya me voy, doña Chole, ve, toma estas joyas que me regaló mi marido en la boda y no sé qué. Yo no sé, pero me da a mí cierta satisfacción, cierto gozo. Hermanos, ¿cómo Dios puede hacer eso? Porque la nueva oportunidad incluye los ilimitados recursos de Dios, y Dios tiene recursos en todas partes.
No solo en los alfolíes de la iglesia tiene recursos Dios. Los alfolíes de la iglesia no son los únicos recursos de Dios. Allá afuera, en cualquier negocio donde hay gente pagando, esos también son recursos de Dios, porque Dios es dueño de todo cuanto existe, ¿cierto o no es cierto? Y puede usarlos cuando quiera. Dios le había dado a Moisés la promesa que los enriquecería por medio de Egipto. Le dio esta promesa desde el día en que lo llamó, porque era parte de su plan. No fue un día de suerte eso, no fue un día de suerte, fue un plan divino, no fue circunstancia, fue obra de Dios. A veces decimos, ¿verdad?, que son circunstancias, casualidades. No, son diosualidades, dice alguien por ahí, ¿verdad? Los egipcios como pueblo y como gobierno estaban en espanto por lo que estaban viviendo, especialmente por la última plaga. Los que antes querían retener a los hebreos, ahora los querían lo más lejos posible. En un arranque que no se explica, sino en el contexto de un milagro, las mujeres hebreas pedían a las egipcias sus joyas y éstas les dieron todo lo que les pedían. Más adelante usted y yo sabemos cuando se hizo el tabernáculo y cuando se hizo aquellas cosas bellas con instrumentos del templo para los sacrificios de oro y con perlas preciosas y telas hermosas y no sé qué, y que hasta dijo Moisés, ya no traigan por amor de Dios. Eso nunca ha vuelto a pasar en la historia de la humanidad. Que se piden ofrendas especiales para alguna cosa, para construir algo, y que Moisés tenga que decir, que el pastor tenga que decir, hermanos, ya no traigan, por favor, ya no hayamos que hacer con tanto. En esa ocasión pasó, ¿se acuerdan de eso? Pasó. Vinieron los trabajadores y dijeron, Moisés, ya no traigan, ya no sabemos qué hacer, dónde meter todo, no hay suficientes bodegas para todo lo que traen, diles que se sosieguen. Y tuvo Moisés que decir, hermanos, ya estuvo, ya quédese, esas otras monedas, quédeselas por favor, esos otros collares de oro. Qué interesante. Y uno dice, ¿de dónde sacaron si eran esclavos? Ya sabemos de dónde sacaron eso. Dios tenía todo planeado. Hermanos míos, la conclusión es grandiosa. Dios no está en crisis. Dios tiene recursos ilimitados. Perdonen el ejemplo. Si usted quiere, medio raro, pero lo que sea. Pero un día nos robaron a mi esposa y a mí la camioneta, una camioneta que teníamos antes. Por dentro se robaron todo. El estéreo, cuando había estéreo, ¿se acuerdan? El estéreo, las bocinas las arrancaron de las puertas y hasta ahí donde sale el aire, unas cositas que se mueven, entonces quitaron todo de adentro, quitaron todo. Así estaba pelón todo, rompieron un vidrio y se robaron todo. Y alguien nos ayudó a conseguir todo eso en la agencia y en agencias de esas usados y demás, pero me ofrecía otra cosa, me ofrecía algo más barato y me decía, es que hay lugares, dice, donde usted le dice a las personas, necesito estas cosas, ¿las tiene? Siempre dicen, sí las tenemos. Y uno pensará, ¿tiene una gran bodega? No tiene una gran bodega. La Ciudad de México es su bodega. ¿Sí me expliqué? A ver, ¿cómo es? ¿De qué color son? ¿Son color crema? ¿Son modelo fulano y tal? Sí, se las traemos al rato. Unos chavalillos adolescentes. Y se van a cazar una camioneta igualita y la desvalijan toda. Entonces, ¿cuál es su bodega, hermanos? ¿Dónde está su capital? Pues su carro y el mío es su capital también. Pero por eso dije, perdonen el ejemplo. Se dice que en Ciudad Juárez, porque en Ciudad Juárez hay muchos deshuesaderos, muchos de carros, porque allá comprar carros gringos para tenerlos acá y demás, ahí está lleno de deshuesaderos. Y alguien me dijo alguna vez, Ciudad Juárez, todo es un deshuesadero. Va pasando una persona en un carro y le dice, oiga, ¿no me vendes ahí la salpicadera de tu carro? Porque sí, te la vendo. Se la quita ahí, porque va a conseguir el otro de otra manera. Perdonen el ejemplo, pero Dios no tiene límites. Dios es dueño de todo cuanto existe. O sea, sus recursos, no tienes que decirle, Señor, ¿cómo cuánto tienes para ver cuánto te pido? No, por favor. Todo cuanto existe son sus recursos. Así es que, en conclusión, hermanos míos, he aquí las lecciones. Lean conmigo estas lecciones. En este caso solamente son 6. Número 1, la nueva realidad, por muy problemática que sea, no afecta a los recursos de Dios. Hermanos míos, el Dios, el Padre amoroso de la parábola del hijo pródigo, empobreció porque le dio toda la herencia que necesitaba el hijo. Empobreció, se quedó sin nada. Cuando regresó el hijo, le dijo, pues ya no tengo nada que darte, ya no tengo ningún otro anillo, te gastaste el otro. No, el padre seguía siendo millonario. El que empobreció fue el hombre que se apartó de él. Número 2, lean conmigo, los recursos de Dios son nuestros recursos. Solo es cuestión de que nos decidamos a utilizarlos. Estoy orando a Dios para que nos dé unas posibilidades de tener un terreno, nuevas instalaciones, y estoy pidiendo a Dios que use eso,
y estoy seguro que va a usar además de a nosotros, dando ofrendas y diezmos y dando ofrendas especiales para las nuevas instalaciones, estoy seguro que va a utilizar otros tesoros de otras personas, de los egipcios. ¿Sí me explico? Número 3, lean conmigo por favor. Dios tiene planes con nosotros y tiene los recursos suficientes para que lo logremos. Hermanos, si Dios no nos puede ordenar algo y luego no hay recursos. No, señores, Él los tiene. Número 4, lea conmigo. Esta nueva realidad no es sino una nueva oportunidad para que Dios muestre su gracia y poder en nosotros y por medio de nosotros. Estemos expectantes, estemos ansiosos de ver lo que va a hacer Dios. Número 5, lean conmigo por favor. Aprendamos a esperar en fe y a crecer en acción. Porque, oiga, hay que actuar. Aquellos hicieron algo. La mamá agarró la canasta, que ahora se llama Moisés, le puso brea para que no se inundara, y la hija agarró al chamaco, su hermanito, y lo llevó al río, y luego esperó entre los juncos para ver si la hija de Faraón, y lo agarró, y luego fue y le dijo, oiga, yo conozco una señora que lo pueda amamantar. O sea, todo eso, sí hicieron lo suyo. Sí, Dios hizo algo milagroso, pero ellos hicieron lo suyo. Y las mujeres cuando salían de la casa de las egipcias, oiga, ya me voy, pero deme alguna cosa, ¿no? O sea, hicieron lo suyo. Sí hay que hacer. Aprendamos a esperar en fe y a creer en acción, haciendo lo que corresponde. Y número 6, lean conmigo por favor. Hagamos lo que nos toca hacer. Pidamos, busquemos, llamemos a la puerta y Dios hará su parte. ¿Qué? Dar. Porque Él dice, ¿no? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Así es que sí, hermanos, lean conmigo esta conclusión. Aprovechemos la nueva oportunidad que nos da la vida y no olvidemos que los recursos de Dios están en todas partes. Los recursos de Dios están en todas partes. Andamos en búsqueda de un lugar y yo le pido a Dios que pronto nos dé un lugar que podamos decir, Señor, eso es tuyo, eso es de tu iglesia. Y vamos a poseerlo en tu nombre y vamos a hacer ahí nuevas instalaciones. Siguiente enseñanza, hermanos míos, la nueva oportunidad debe ser celebrada. Me concede esta alabanza, hermana. Ese no es refrán, pero es algo que yo pensé que me iban a decir allá en Inglaterra, en Birmingham, en la reunión de la Alianza Bautista Mundial, el día que le tocó dirigir la alabanza al continente africano. Los hermanos, una música fantástica, rítmica, y tenían una de bailes ahí. Había un lugar, se veía así en el auditorio, era como un gimnasio gigantesco, se veían como los hermanos corrían para un lado y luego para el otro. Yo pensé, ahorita había una hermana morena así muy cerca de mí, yo dije, ahorita esta hermana me saca a bailar, me concede esta alabanza, pastor mexicano. Porque estaban bailando, sí ha visto esas expresiones. Nosotros así bien, los europeos todos así, Hitler, así todos serios, ¿no? Con una postura diferente. Los mexicanos medio entre azul y buenas noches, porque nosotros tenemos de los dos lados, ¿verdad? Sí somos así más serios, pero también sí tenemos algo de jacaranda, algo jacarandea en nuestro interior. Por eso yo dije, a ver si no me saca a bailar la hermana. Oiga, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco, pero en medio del mar. Esto que estoy leyendo no es una narración cualquiera, es un canto. Esto cantaban. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado el caballo al mar, al caballo y al jinete. Se hizo una fiesta espiritual, y esta mujer con pandero y danzas alabaron al Señor, muy al estilo de aquella ocasión que les cuento. Hermano, aquí hay enseñanzas para nosotros, léanlas conmigo por favor. Las nuevas circunstancias que enfrentamos en la vida no son concedidas para temer, sino para demostrar lo que somos. Así que mantengámonos alegres y dispuestos a la fiesta. Número 2, las crisis no se nos permiten para dudar, sino para demostrar lo que creemos. Número 3, los problemas no tienen por qué detenernos, más bien son una razón para seguir con más pasión. Número 4, las tribulaciones podemos sufrirlas y deprimirnos por ellas, pero también podemos aprender, crecer y celebrarlas. Número 5, el mundo en que vivimos no es nuestro mundo, pero debemos vivir en él celebrando anticipadamente a dónde vamos. Número 6, de la misma manera que las tormentas son seguidas por un arco iris, las circunstancias difíciles son seguidas por una gran celebración. Y número 7, celebremos la vida con todas las cosas que hay en ella, porque aquí nos tiene Dios. Hermanos míos, esto es una realidad
para nuestra iglesia, para el mundo cristiano, y es una realidad también para nuestra vida personal. En ocasiones, después de un incendio, hay grandes bendiciones, renovación y crecimiento. ¿No es cierto, mi hermano? Y alguna vez oramos aquí por un hermano que experimentó circunstancias y Dios trajo bendición a su vida. Lean conmigo este final, hermanos, por favor. Aprovechemos la nueva oportunidad que nos da la vida y celebremos nuestras victorias, aun cuando todavía no haya llegado, porque estamos seguros de que llegará. Usted y yo estemos seguros de que llegará. Dios nos bendecirá. Bueno, como cristianismo, como comunidad mundial, llegaremos a la vida eterna, por supuesto, y habrá victoria para nosotros. Pero también como iglesia, creámoslo, Dios tiene bendiciones que darnos. Y por último, hermanos, la nueva oportunidad debe ser perpetuada. ¿Qué es este rito vuestro?, le dijeron los hijos a los padres. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Debe ser celebrado. De hecho, en aquella ocasión fue una celebración. La bendición fue justamente en el contexto de la Pascua, la celebración que tenemos hoy. Hermano Mel y hermana Miriam, por favor, suban y descubran este lugar mientras yo termino este mensaje. Hermanos míos, nuestra salvación es un éxito logrado por Dios. Éxito y éxodo, recuerdan que dijimos, significan lo mismo exactamente. Nuestra salvación es un éxito logrado por Dios, y es un éxodo. Nos sacó del pecado, de la condenación y el mundo, y nos llevó a la tierra prometida, que es la vida cristiana, que es el caminar con Cristo. Lean conmigo la siguiente declaración acá, por favor. El problema que teníamos era serio, la muerte. La bendición que tenemos ahora es maravillosa, la vida. Lean conmigo lo que sigue, por favor. Fuimos sacados de una esclavitud y estamos siendo llevados a la plenitud. Y lean conmigo una más. La ordenanza de la Santa Cena es nuestra celebración. Ellos celebraron la Pascua. Esta es nuestra celebración. Esta es la celebración de esta iglesia. Permanezcan aquí, hermanos, por favor. Esta es la celebración de nosotros. Además, para vivir con éxito la vida que nos toca en esta tierra, tenemos la suficiencia de Dios que nos permite aprovechar nuestras oportunidades, nuevas oportunidades. He aquí el resumen de lo que aprendimos. ¿Lo pueden leer conmigo, por favor, este resumen? Porque Dios es suficiente, tenemos oportunidad aún en medio de las dificultades. Porque Dios es suficiente, tenemos recursos ilimitados. Porque Dios es suficiente, podemos celebrar y perpetuar la celebración a las nuevas generaciones. Ayer que estuvimos en Tlayacapan, mi esposa y yo tuvimos una bendición extra, porque ustedes que son de los pastores Gutiérrez para acá, no tienen el contexto antes. ¿Cuántos son Calebs? ¿Cuántos son de antes? Sí, son algunos, pero algunos de estos hermanos fueron testigos de cuando alguien donó aquel terreno de Tlayacapan y fueron a verlo. ¿Y qué era? Piedras volcánicas, unas encima de otras, con hierbas, zarigüeyas, iguanas, alacranes, hay muchos alacranes por allá, pero ahora es un lugar hermoso. Fuimos, pues ellos estábamos fascinados, está bien bonito, y se está administrando sabiamente, y hasta hay muchos árboles, estaba el pasto muy verde porque ha llovido mucho, estaba bien bonito, estábamos, y recordamos cuando yo no era pastor de esta iglesia, pero era miembro de la mesa directiva de la Convención Nacional Bautista de México, y resulta que venía a las reuniones de la convención, el pastor de esta iglesia, don Orlando Gutiérrez Cortés, invitaba a la comisión coordinadora, se llama, ahora antes se llamaba Consejo Nacional, y yo iba como un invitado, yo iba ya y me gozaba en eso, era de los pocos que nadaba en la alberca, casi nadie lo hacía, pero yo era muy joven, era de los más jóvenes y nadaba y jugaba mucho y esas cosas, y me acordé de esas escenas, de esas circunstancias, y me dice mi esposa: ¿Qué te ibas a imaginar tú? ¿Que ibas a ser pastor acá en esta iglesia? Exactamente, ¿qué imaginar? Pero entonces imaginé a los muchachos y llegaban ahí todos greñudos, todos sudados porque andaban jugando y esas cosas a la comida. Y yo imaginaba, estos son los nuevos pastores, predicadores, misioneros, ¿no es cierto? Siervos de la iglesia, porque sí, pues nosotros ya somos poquito grandes, ¿verdad? Siervos de la iglesia, y entonces qué maravilloso. De eso se trata aquí, celebramos, pero además que celebramos, perpetuamos
perpetuamos esta enseñanza para las nuevas generaciones. Por eso dice, y cuando los hijos les pregunten qué es esto, explíquenle qué es, porque ellos no lo vivieron y lo deben saber. Debemos contarles las historias, debemos contarles cómo nuestra iglesia ha crecido, debemos hacer reseñas de nuestra historia y enseñar a nuestros muchachos. Porque sí, hermanos, digan conmigo por último estas frases: Dios es suficiente, su suficiencia nos ayuda a aprovechar la nueva oportunidad de vivir. Vivamos el éxito de la fe en familia y seamos una familia nivel Dios. Amén, amén. Tenemos los elementos, hermanos, para la celebración de esta ordenanza: el pan y el jugo, el fruto de la vid, para reconocer que el Señor Jesucristo fue destruido por nosotros y además fue derramada su sangre para darnos vida. Hermano Mel, ¿puede orar por favor por los elementos que tenemos al frente? Padre, qué bendición tan grande participar como comunidad en esta celebración. Gracias por esta ordenanza que nos recuerda tu sacrificio hecho en favor nuestro. Bendice estos elementos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Es por un momento, hermanos, para que todos tengan los elementos con ustedes. Si no lo recogió cuando entró al templo, puede hacerlo ahora. En la parte de arriba todos tienen. Si alguien no tiene los elementos, hermanos, y sí va a celebrar la ordenanza, levante su mano, por favor, ¿sí? ¿Todos tienen los elementos? ¿Ustedes también? Muy bien. La palabra del Señor dice: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esta es nuestra obediencia a Dios para cumplir su palabra, cumplir su voluntad, de perpetuar la celebración. Celebramos que hay recursos ilimitados en Dios. Celebramos que aún en este mundo que es hostil a la fe cristiana, hay respuesta a nuestras necesidades, hay bendición para ayudarnos a cambiar las circunstancias. Y celebramos, por supuesto, que el Señor está con nosotros a cada instante y que cumple sus promesas, porque no tiene escasez, no hay crisis para el reino de Cristo. Por eso partimos el pan como Él nos mandó. Dice entonces la palabra que el Señor les dijo: comed, adelante, comamos. Gracias, Señor, bendito seas, gracias por tu provisión diaria, Señor, por el pan diario, pero por este pan que te representa, Señor, y que nos une, porque era uno solo, y nosotros, aunque somos muchos, somos un cuerpo, una iglesia, un rebaño, una nación espiritual. Gracias, Señor. Aquí estamos, Señor, para conseguir tus propósitos, para cumplir tus metas, las tuyas, no las nuestras, las tuyas. Tú nos las has dado para que las cumplamos. Gracias, Señor, porque está clarísimo que vivimos en un mundo perdido, pero hay cosas buenas que tu iglesia va a hacer aquí. Y hay recursos ilimitados, Señor. Y aquí estamos para honrarte, para glorificarte, Señor, para cumplir la misión que nos has dado. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén. Y
Y también dice la palabra que también tomó la copa y la compartió, haciéndole saber que era en símbolo del nuevo pacto de su sangre, derramada para el perdón de los pecados de muchos que habrían de creer. Y dice la palabra que les dio la copa y les dijo: bebed, bebamos. Puede orar. Sí puede orar. Sí, ora, por favor. Te agradecemos, Señor, esta bendición que tú nos das como iglesia a participar de tu cena. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te alabamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora. Aquí nos quedamos. Corona
bendición, sí, es por lo que Él hizo por nosotros. Él es el Cordero Pascual, aquel Cordero lo representaba, hablaba de Él, y por eso en la celebración de la Santa Cena recordamos también lo que Él hizo por nosotros. Y hermanos míos, en unas conferencias de superación personal basados en humanismo, basados en uno mismo solamente, la gente se dice hacer cosas y que levanten la mano y que digan el wow, tú puedes y no sé qué. Pero ahora basados en nuestra debilidad y reconociendo que cuando somos débiles somos fuertes, y reconociendo que los recursos limitados son de Dios, le voy a pedir que le diga al de al lado: hermano, éxito. Dígale, éxito. Es un deseo, tendrás éxito, hermano, o sea, saldrás, éxito, éxodo, saldremos, venceremos como iglesia. ¿De acuerdo? Tomemos en cuenta estas cosas y seamos una familia nivel Dios, una familia de fe, la fe que da éxito, la fe toda que no es poderosa, perdón, la fe que nos lleva al Dios Todopoderoso. Adelante, hermanos, por favor. Ayúdenme para cubrir los elementos de esta celebración. Adelante. Y demos gracias al Señor porque nos permite celebrarlo y así perpetuarlo también para las nuevas generaciones. Que el Señor les enseñe a nuestros hijos y que la respuesta a la pregunta del Señor cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en esta tierra sea sí, sea un rotundo sí. Sí, habrá muchos creyentes, sí, habrá muchos que habrán recibido la enseñanza de fe de sus padres y seguirán creyendo. Señor Santo, gracias por tu amor, gracias por permitirnos celebrar esta ordenanza. Bendito seas, alienta nuestro corazón, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén.